Imagina vivir en un mundo donde todo a tu alrededor parece desmoronarse, donde las respuestas que tanto esperas simplemente no llegan. La sensación de hablar y no ser escuchado puede ser devastadora. Sin embargo, existe una promesa que atraviesa el tiempo, resonando desde los días de los profetas hasta hoy. Clama a mí, y yo te responderé. Esta no es solo una frase hermosa, es una garantía dada por Dios, una respuesta directa al anhelo humano de auxilio. Desde las profundidades de la desesperación hasta los momentos de incertidumbre, esta promesa sigue viva, trayendo esperanza incluso en los escenarios más oscuros. En este video, vamos a explorar por qué Dios puede tardar en responder a nuestros clamores y, lo más importante, cómo Él responde de maneras que muchas veces no esperamos. Pero mira este video hasta el final, porque el último enseñamiento es el más importante de todos. Número 1. La voz silenciosa de Dios en medio del ruido. ¿Cuántas veces has intentado escuchar a Dios y solo te has encontrado con silencio? La vida está llena de ruido. Desde el momento en que despiertas hasta que cierras los ojos al final del día, todo a tu alrededor grita por atención. Las notificaciones del teléfono, las obligaciones del trabajo, los problemas familiares. Es fácil sentirse ahogado por el estruendo del mundo. Pero, ¿qué tal si la voz de Dios está ahí, justo en medio de todo ese ruido, esperando ser escuchada? El profeta Elías lo entendió mejor que nadie. Huyó al desierto, exhausto, desesperado, buscando a Dios en el viento violento, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguna de esas demostraciones de poder, y fue solo en el suave susurro que Elías finalmente lo escuchó. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. ¿Podemos nosotros también, en medio del bullicio diario, encontrar ese susurro? Tal vez la clave no está en buscar a Dios en los grandes eventos, sino en los momentos pequeños, en los instantes que pasamos por alto. Como cuando estás solo en tu auto, sin música, solo con el ruido del motor. O cuando te sientas por la noche, con una taza de café caliente y todo a tu alrededor está en calma. Esos momentos son la puerta de entrada a lo sagrado. Dios no necesita gritar para hacerse escuchar. Quizás nos hemos acostumbrado tanto al ruido que ya no reconocemos el silencio como una respuesta divina. Imagina una brújula en medio de una tormenta, la aguja vibrando sin poder encontrar el norte. Esa es nuestra mente cuando estamos rodeados de caos. Pero cuando la tormenta se calma, la aguja finalmente se detiene, señalando la dirección correcta. Así funciona nuestra relación con Dios. Mientras corremos de un lado a otro, intentando controlar todo a nuestro alrededor, la brújula interna pierde su rumbo. Pero cuando paramos, cuando dejamos de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta, la dirección de Dios se vuelve clara. El mundo te enseña que más ruido significa más poder, que ser visto, ser escuchado, ser notado es el objetivo. Pero Dios opera de manera diferente. Él elige lo contrario. Él elige lo simple, lo humilde, lo que no busca llamar la atención, porque en ese espacio, en la quietud de lo insignificante, está la verdadera revelación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esa es la invitación divina. Estar quietos, hacer una pausa aunque sea breve, para dejar que Él hable. No necesitamos grandes demostraciones de fe ni gestos extraordinarios para encontrarlo. Solo necesitamos escuchar. En el simple hecho de detenernos y respirar profundamente, en ese momento en que apartamos nuestras preocupaciones, Él está ahí. Dios está más cerca de lo que creemos, no en el caos, sino en la calma que yace debajo de todo. Cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de gritar por respuestas, escuchamos su suave voz diciendo, «Estoy aquí». Pero es difícil, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde detenerse parece una pérdida de tiempo, donde el silencio se asocia con el vacío. Sin embargo, es en ese silencio donde encontramos lo que hemos estado buscando todo este tiempo.
Dios no compite por nuestra atención como lo hace el mundo. Él espera pacientemente hasta que decidimos escuchar, hasta que le damos ese pequeño espacio en nuestro día. Porque en ese pequeño espacio hay suficiente lugar para que Él transforme nuestro corazón. Dios no se ha ido. Él nunca se ha ido. Es solo que su forma de hablar no encaja con nuestros ritmos acelerados. Así que, tal vez, hoy es el momento de hacer algo diferente. De parar por un segundo, de dejar de lado las distracciones, de buscar no en el ruido, sino en el silencio. No para obtener una respuesta inmediata, sino para simplemente estar en su presencia. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Sofonías 3:17. Él está ahí, incluso cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos. A veces, la respuesta que buscamos no llega con fanfarrias ni señales grandiosas. A veces, la respuesta es solo un susurro, una pequeña voz que nos dice que todo va a estar bien, que nos recuerda que no estamos solos, que aunque el ruido nos envuelva, Dios está en el centro, llamándonos a la quietud. Número 2. El clamor del corazón roto. ¿Alguna vez te has sentido tan roto que las palabras no alcanzan para expresar lo que llevas dentro? A veces, las lágrimas hablan más fuerte que nuestras oraciones. Es en esos momentos de mayor vulnerabilidad, cuando nos sentimos solos y destrozados, que la respuesta de Dios parece más lejana. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente ahí donde Él está más cerca? Dios no se aleja del quebrantado. Al contrario, Él se acerca con misericordia y escucha el clamor más profundo de nuestro corazón. Ana, la esposa de Elcaná, sabía lo que era clamar desde el dolor más profundo. Su anhelo de tener un hijo se había convertido en un grito de desesperación. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. En medio de su angustia, cuando las palabras no bastaban, sus lágrimas se convirtieron en una súplica que movió el corazón de Dios. Ana no tenía una oración elocuente ni palabras cuidadas. Lo que tenía era un corazón completamente roto, un alma que clamaba con cada lágrima derramada. El dolor es un lenguaje que todos entendemos, pero pocos saben cómo manejar. Nos enseña que somos frágiles, que no tenemos el control, y nos recuerda lo humanos que somos. A veces intentamos ocultarlo, incluso delante de Dios, como si Él no pudiera ver lo que realmente estamos sintiendo. Pero en realidad, nuestros momentos de mayor fragilidad son oportunidades para que Dios intervenga de manera poderosa. No porque el dolor en sí mismo tenga un valor espiritual, sino porque nos lleva a reconocer nuestra necesidad desesperada de Él. Imagínate estar en una habitación oscura, donde el dolor es tan profundo que ni siquiera puedes ver la salida. Es fácil pensar que nadie lo entiende, que estás solo, pero en esa oscuridad, Dios se mueve silenciosamente, acercándose a ti. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Él no se aparta cuando estás destrozado, al contrario, se acerca más que nunca. Lo que para nosotros es un momento de debilidad, para Dios es una oportunidad de mostrar su amor y su poder restaurador. A menudo, cuando estamos en lo más profundo del dolor, nos sentimos tentados a callar, a pensar que Dios no quiere escuchar nuestras quejas, nuestros lamentos. Pero Él nos llama a clamar, incluso en medio de nuestra angustia. Jeremías lo supo bien. En Lamentaciones 3:55-56, clama desde lo más profundo del abismo. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Dios no solo escucha nuestras palabras, también escucha el susurro de nuestro sufrimiento más silencioso. El dolor puede hacernos sentir inútiles, agotados, como si no tuviéramos nada que ofrecer. Pero Dios no se basa en lo que podemos hacer o decir. Él se mueve por lo que somos, por lo que llevamos dentro. Ana no era una mujer poderosa ni influyente, era solo una mujer con el corazón destrozado. Y fue precisamente esa honestidad ante Dios, esa vulnerabilidad expuesta, lo que abrió las puertas para una respuesta divina.
El nacimiento de Samuel no fue solo una bendición para Ana, fue una respuesta directa al clamor de su alma. El dolor también nos enseña algo que la comodidad no puede, nos obliga a mirar hacia arriba. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, nuestra única opción es clamar a alguien que está por encima de nosotros. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Salmo 61, 2. En esos momentos no es nuestra fuerza lo que importa, sino nuestra disposición a dejarnos llevar por las manos de aquel que nunca nos abandona. Dios responde al dolor, no porque disfrute verlo, sino porque el dolor nos hace vulnerables, nos quita las máscaras y nos lleva a una honestidad total. Cuando el alma está rota, no hay espacio para apariencias, y es ahí, en esa verdad desnuda, donde Dios puede actuar de manera más poderosa. Él no solo escucha nuestras palabras, escucha nuestras lágrimas, nuestro suspiro más débil. La historia de Ana nos recuerda que, aunque el proceso sea doloroso, la respuesta de Dios siempre trae sanidad y propósito. El clamor del corazón roto no es ignorado y no es en vano. Dios ve, escucha y responde. No de la manera en que nosotros esperamos muchas veces, pero siempre de la forma en que más lo necesitamos. El justo clama, y Jehová oye, y lo libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Aunque no podamos verlo en el momento, cada lágrima derramada es un eco en el cielo, una oración silenciosa que mueve el corazón de Dios. A veces, la respuesta de Dios no llega como un milagro instantáneo, sino como un consuelo profundo, una paz inexplicable en medio del caos. Y otras veces, Él se manifiesta a través de pequeños gestos, pequeñas señales que nos recuerdan que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Número 3. Llamar a Dios en la oscuridad. ¿Cuántas veces has sentido que la noche es más que solo oscuridad física? Es en la noche del alma, cuando todo parece perdido, cuando el silencio se vuelve abrumador y las sombras de nuestros miedos crecen. En esos momentos, clamar a Dios puede parecer inútil. ¿Para qué hablar si no hay una respuesta inmediata? Sin embargo, es precisamente en la oscuridad donde nuestra fe puede brillar más. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. La oscuridad tiene una forma de distorsionar nuestra visión, haciéndonos creer que estamos solos, que no hay salida. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. En el jardín de Getsemaní, en la noche más oscura de su vida, cuando enfrentaba la cruz, clamó al Padre. Y yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Marcos 14:35. En ese momento, Jesús nos mostró que clamar a Dios en medio de la oscuridad no es un signo de debilidad, sino de profunda confianza. Aunque la noche es larga, el amanecer siempre llega. Imagina estar en una habitación sin ventanas, sin luz, donde no puedes ver ni siquiera tus propias manos. Ese tipo de oscuridad puede crear desesperación. Pero lo sorprendente es que, incluso en la más densa oscuridad, una pequeña chispa de luz es suficiente para cambiarlo todo. Así es cuando clamamos a Dios en nuestras noches de angustia. Puede que no veamos el resultado de inmediato, pero esa chispa de fe es suficiente para mantenernos conectados con Él, lo suficiente para que el alma encuentre descanso. La Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron a Dios en sus noches más oscuras. David, perseguido por sus enemigos, clamaba en medio de la desesperación: Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Salmo 3:1. Pero aún en esa angustia, David confiaba en la respuesta de Dios. En la oscuridad de sus días, entendió que la confianza en Dios no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos, aunque todo a nuestro alrededor parezca estar en contra. La noche, en muchas ocasiones, es un símbolo de pruebas. Es en esos momentos cuando más dudamos, cuando más queremos rendirnos. Pero también es en la noche cuando nuestras oraciones se vuelven más sinceras. Es fácil orar cuando todo va bien,
Pero las oraciones que hacemos en medio de la oscuridad, esas que nacen del miedo, la incertidumbre y el dolor, son las que más tocan el corazón de Dios. Él no se cansa de escuchar nuestras súplicas, incluso cuando nosotros mismos nos sentimos agotados. Jesús, desde la cruz, en una hora que parecía la más oscura de todas, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo expresar su dolor y confusión en su noche más profunda, ¿cómo no podemos nosotros? Dios no se ofende por nuestro clamor en medio del dolor. Al contrario, Él nos invita a abrir nuestros corazones, a no quedarnos en silencio cuando más necesitamos su ayuda. El clamor en la oscuridad no es solo una petición de rescate, es una declaración de confianza en que Él puede sacarnos de ahí. El poder de clamar en la noche está en la esperanza que nos da, porque la oscuridad no es eterna. Cada noche, por más larga que sea, tiene un final. Y así como el sol vuelve a salir cada mañana, la respuesta de Dios llega en su debido momento. No siempre como esperamos, no siempre de la forma que imaginamos, pero siempre llega. En medio de la noche, cuando todo parece perdido, Él está trabajando. Aun cuando yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. En ese valle, en esa oscuridad, no estamos solos. La noche también nos recuerda que la luz tiene más valor cuando se ha estado en la oscuridad. Los que han pasado por noches de angustia y han clamado a Dios saben lo precioso que es cuando llega la paz, cuando la respuesta divina trae luz a lo que antes parecía un túnel interminable. Pero esa luz no viene sin antes haber enfrentado las sombras. Dios escucha, incluso cuando todo lo que podemos hacer es susurrar su nombre en la oscuridad. Quizás estés atravesando una noche en este mismo momento. Quizás has llamado y no has visto la respuesta que esperabas. Pero recuerda, la noche no define el final de la historia. Como Jesús en Getsemaní, como David en las cuevas, como Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16:25, ellos clamaron en sus noches y Dios respondió. Puede que no sea en el momento que esperamos, pero la respuesta siempre llega. Y cuando llegue, esa luz será más brillante de lo que nunca imaginaste. La clave no es evitar la oscuridad, sino saber cómo clamar en ella, cómo seguir confiando aunque no veamos el camino. Porque aunque la noche sea larga, la promesa es clara. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Las lágrimas que derramamos en la oscuridad no son inútiles, son las semillas de una cosecha futura. La alegría vendrá, el día amanecerá. Número 4. Cuando la fe es mayor que la duda. ¿Cuántas veces has sentido que algo en tu vida es imposible de cambiar? Te enfrentas a obstáculos que parecen demasiado grandes, a puertas que están completamente cerradas, a un no constante que resuena en cada rincón de tu corazón. A veces, esas barreras se ven tan fuertes que te preguntas si tiene sentido seguir creyendo. Pero hay algo más poderoso que cualquier barrera, cualquier negativa, cualquier obstáculo. Una fe que no se rinde, una fe que sigue avanzando, incluso cuando todo parece perdido. En la Biblia, una mujer sirofenicia se acercó a Jesús buscando un milagro para su hija. Ella no era parte del pueblo de Israel, no tenía derecho a las bendiciones que venían para el pueblo elegido, pero eso no la detuvo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15:22. A pesar de que Jesús en un principio no le respondió y los discípulos querían despedirla, ella persistió. Sabía que, aunque parecía no tener lugar, su fe podía romper las barreras que le cerraban el camino. Este es el poder de una fe que no acepta un no como respuesta. Esta mujer enfrentó el silencio, la indiferencia, incluso palabras duras. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26. Pero en lugar de rendirse, su fe se fortaleció. Con una humildad impresionante y una confianza inquebrantable, respondió: Sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. Y en ese momento, su fe fue recompensada. Jesús le dijo: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe no se deja intimidar por las circunstancias. Piensa en todas las veces que has sentido que el mundo te cierra las puertas, que tus esfuerzos son en vano. A veces, las barreras no son externas, sino internas. Nuestras propias dudas, nuestro temor al rechazo, nuestra falta de confianza en que Dios realmente tiene algo para nosotros. Pero la fe es el acto de seguir tocando esa puerta, de seguir pidiendo, de no rendirse cuando el silencio parece ser la única respuesta. Porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees que Dios puede hacer. Es fácil perder la fe cuando nos encontramos con barreras. Nos decimos a nosotros mismos que no valemos lo suficiente, que no estamos calificados, que no somos dignos de recibir lo que pedimos. Pero la historia de la mujer sirofenicia nos recuerda que la fe no se trata de merecer. Se trata de confiar en que Dios es lo suficientemente grande como para derribar cualquier muro. En Hebreos 11:1 leemos: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esa es la clave. No es lo que ves lo que determina el resultado, es lo que crees. Las barreras a veces son necesarias para fortalecer nuestra fe. No porque Dios disfrute vernos luchar, sino porque esas luchas nos enseñan a perseverar, a depender de Él de maneras que nunca imaginamos. Cuando todo parece estar en contra, cuando el no es más fuerte que el sí, es cuando nuestra fe se pone a prueba. ¿Seguiremos creyendo? ¿Seguiremos pidiendo? ¿O nos rendiremos antes de ver el milagro? Esta mujer sirofenicia nos mostró algo que muchos olvidan. La fe no es solo creer en Dios, es seguir creyendo aun cuando parece que Él no está respondiendo. Es avanzar cuando otros retroceden, es persistir cuando otros se rinden. Y esa fe, la fe que no se rinde, es la que rompe barreras. No importa cuán alta sea la muralla, cuán fuerte sea el rechazo, o cuán imposible parezca la situación. La fe siempre encuentra un camino. ¿Qué barreras enfrentas hoy? Tal vez sea una enfermedad, una relación rota, una puerta que no se abre. Tal vez sea algo en tu interior, una batalla con tu autoestima, con tu valor. Lo que sea, recuerda que Dios no es ajeno a tus luchas. Él ve tu esfuerzo, escucha tu clamor, y aunque las barreras parezcan insuperables, tu fe tiene el poder de mover montañas. Jesús mismo lo dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo 17:20. No permitas que las barreras definan tu fe. Permite que tu fe defina cómo respondes a las barreras. No te desanimes por los no que recibes en la vida. Como la mujer sirofenicia, sigue avanzando, sigue creyendo. A veces, las respuestas que buscamos están al otro lado de esa barrera. Y lo único que se necesita para llegar ahí es una fe que se niega a rendirse. Número 5. Dios responde a lo imposible. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo parece estar en contra? Te dicen que no hay solución, que es imposible. Y aunque tú mismo sabes que las probabilidades son mínimas, hay algo dentro de ti que se niega a rendirse. Es en esos momentos cuando la fe audaz entra en juego. Esa fe que no se basa en lo lógico ni en lo probable, sino en lo sobrenatural. La fe que no solo cree en lo posible, sino que se atreve a esperar lo imposible. Jesús mismo nos desafió a este tipo de fe en Marcos 11:24, cuando dijo: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Este versículo no es solo una promesa, es una invitación a un nivel de confianza que desafía cualquier lógica humana. No se trata de creer solo en lo que es alcanzable por nuestras propias fuerzas, sino en lo que solo Dios puede hacer. La fe audaz nos lleva más allá de los límites de nuestra lógica,
nos empuja a caminar en lo desconocido y nos da la valentía para pedir lo que parece imposible. Pensemos en el paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos. La multitud era tan grande que no había manera de acercarlo a él. Pero esos hombres no se dejaron detener por la barrera de personas. Hicieron algo impensable. Subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al hombre justo frente a Jesús. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Esta es la esencia de la fe audaz. No se rinde ante lo imposible, sino que busca una manera de llegar a los pies de Jesús sin importar los obstáculos. La fe audaz no es una arrogancia espiritual, sino una confianza profunda en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Imagina que enfrentas una montaña enorme, inmóvil. El mundo te diría que la rodees, que busques un camino más fácil. Pero Jesús nos enseñó que la fe no rodea montañas, las mueve. En Mateo 17:20, Él lo dice claramente: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Esta es la fe que nos desafía a mirar más allá de lo visible, más allá de lo razonable, y creer que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Pero ¿cómo se ve la fe audaz en nuestra vida diaria? Tal vez se trate de creer en la restauración de una relación que parece destruida. Tal vez sea confiar en la provisión cuando no hay recursos a la vista. O quizás sea orar por sanidad cuando los médicos han dado un diagnóstico sin esperanza. La fe audaz no se deja intimidar por los no del mundo. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue declarando que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Uno de los mejores ejemplos de esta fe audaz es la historia de Josué y el pueblo de Israel frente a los muros de Jericó. Dios les dio una instrucción que parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y al final gritar. No había lógica detrás de esto. Humanamente no tenía sentido, pero Josué no cuestionó, simplemente obedeció. Así hicieron 7 días, y sucedió que, cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran grito, y el muro se derrumbó. Josué 6:15-20. Esto es lo que sucede cuando confiamos en Dios más allá de nuestra comprensión. Lo imposible se convierte en posible. La fe audaz es incómoda porque nos saca de nuestra zona de seguridad. Nos obliga a depender completamente de Dios. Nos pide que soltemos el control, que dejemos de lado el cómo y el cuándo, y simplemente creamos que Él lo hará. No porque seamos dignos o porque lo merezcamos, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Es en esos momentos de incertidumbre que nuestra fe se prueba y se fortalece, cuando aprendemos a depender en totalidad de un Dios que nunca falla. Pero la fe audaz no siempre ve resultados inmediatos. A veces tenemos que esperar, seguir creyendo, incluso cuando no vemos ningún cambio. Y esa es una de las pruebas más difíciles. Mantener la fe cuando la situación sigue igual, cuando las montañas no se mueven, cuando las paredes no caen. La fe audaz no se desanima por la espera. Sabe que Dios actúa en su tiempo perfecto. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Dios responde a lo imposible, no porque nuestras oraciones sean perfectas, sino porque nuestra fe es persistente. La fe audaz no se rinde, no se retracta, no se intimida. Como el paralítico que fue bajado por el techo, como Josué frente a Jericó, como cualquiera que ha creído en lo que parecía imposible, nosotros también podemos ver a Dios moverse de maneras que desafían toda lógica. Número 6. La esperanza que no defrauda. ¿Cuántas veces te has encontrado en la espera, ese espacio incómodo entre la oración y la respuesta? En esos momentos, el silencio parece eterno y la duda comienza a susurrar al oído, preguntándote si Dios realmente te escucha. La espera puede ser dolorosa,
puede probar los límites de nuestra paciencia y fe. Pero la Biblia nos recuerda una verdad poderosa: la esperanza en Dios no nos defrauda. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. La espera no es solo un tiempo vacío. En la vida de Abraham y Sara, la promesa de Dios llegó mucho antes de que ellos vieran el cumplimiento. A pesar de que las circunstancias parecían imposibles y los años pasaban sin señales de cambio, ellos siguieron esperando. En Hebreos 6:15 leemos: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios había prometido un hijo, pero los años siguieron pasando. Las fuerzas físicas se desvanecían y la esperanza humana parecía apagarse. Sin embargo, la esperanza que nace de Dios va más allá de lo que podemos ver. Es una esperanza que se nutre no de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. Es en la espera donde Dios trabaja de maneras que no siempre comprendemos. Como un agricultor que planta una semilla en la tierra, no se ve nada durante semanas, pero debajo de la superficie, la vida está creciendo, preparando el momento para romper la tierra. Así es la esperanza en Dios. A veces no vemos nada, sentimos que todo está estático, que no hay respuesta, pero debajo de la superficie de nuestras oraciones, Dios está obrando en formas que no siempre percibimos. Como dice el Salmo 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En la espera, Dios moldea nuestro carácter, nos enseña a confiar más profundamente en Él, nos ayuda a desarrollar la paciencia, la fe y la dependencia absoluta en su tiempo perfecto. No es fácil esperar, y muchas veces el proceso se siente como una prueba interminable. Sin embargo, cada día de espera es una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra esperanza se arraigue aún más profundamente en la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. No hay espera vacía cuando la esperanza está en Dios. A menudo, durante la espera, somos tentados a tomar el control por nuestra cuenta. Pensamos que tal vez si hacemos un pequeño ajuste, si tomamos la iniciativa, aceleraremos el proceso. Pero cuando Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus manos, permitiendo que Agar concibiera a Ismael, eso no era parte del plan de Dios. La promesa no llegaría por los esfuerzos humanos, sino por el poder divino. Este es un recordatorio importante. La esperanza en Dios implica dejar de lado nuestras soluciones, nuestros atajos, y confiar completamente en su proceso. La espera también nos enseña a valorar la promesa. Si todo llegara fácilmente y sin esfuerzo, ¿apreciaríamos realmente lo que Dios nos da? La demora no es un castigo, es una preparación. Dios está afinando nuestros corazones, enseñándonos que su bondad y fidelidad no dependen de un calendario humano. Nos está mostrando que, aunque no entendamos los retrasos, podemos confiar en que sus planes son siempre buenos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Hay belleza en la espera cuando la llenamos de confianza y fe. En lugar de ser un tiempo de desesperación, puede convertirse en un tiempo de crecimiento, tal como el salmista declara en el Salmo 27:14. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cada día que esperamos es una oportunidad para decirle a nuestra alma que confíe, que Dios no ha olvidado, que lo mejor está por venir. La esperanza que ponemos en Él nunca nos llevará a la vergüenza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él cumple. Números 23:19. A veces la espera puede parecer solitaria, pero no lo es. Dios está presente en medio de la espera, sosteniéndonos, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe. La respuesta puede no llegar cuando lo esperamos, pero llega en el momento preciso. Y cuando lo hace, nos damos cuenta de que valió la pena cada minuto de incertidumbre, cada noche de oración, cada lágrima de espera. Porque Dios nunca llega tarde. La espera no es el final,
Es el puente hacia la realización de las promesas de Dios. No es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Si hoy te encuentras esperando, recuerda que la esperanza en Dios no defrauda. Él no es sordo a tu clamor, no está ausente en tu proceso. Lo que hoy parece un silencio, mañana se convertirá en una respuesta que superará tus expectativas. Número 7. Las oraciones sencillas que mueven montañas. ¿Alguna vez te has sentido intimidado por la idea de la oración? Creemos que necesitamos las palabras correctas, el lenguaje adecuado o una fórmula perfecta para que Dios nos escuche. Pero Jesús nos enseñó algo totalmente diferente. Las oraciones más poderosas no son las más elaboradas, sino las más sinceras. Las oraciones que salen directamente del corazón, con palabras sencillas, son las que mueven montañas, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. No se trata de lo bien que oramos, sino de la autenticidad con la que nos acercamos a Dios. Un claro ejemplo de esto es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de orgullo, oraba con palabras elaboradas, destacando todo lo que hacía bien. En cambio, el publicano, humilde y consciente de su necesidad, simplemente dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado. ¿Por qué? Porque su oración fue sincera, sin pretensiones. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones genuinos, y es ahí donde reside el poder de la oración, en la humildad y la honestidad. A veces pensamos que nuestras oraciones deben ser largas, repletas de palabras y expresiones teológicas para ser efectivas. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios responde a lo sencillo. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el agua mientras caminaba hacia Jesús, no pronunció un discurso complicado. Su oración fue breve y directa: Señor, sálvame. Mateo 14:30. En un momento de desesperación, esa sencilla oración fue suficiente para que Jesús lo tomara de la mano y lo rescatara. Esto nos enseña que no se trata de la cantidad de palabras, sino del corazón detrás de ellas. La oración sincera no busca impresionar a los demás, ni siquiera a Dios. Simplemente busca conexión. Es la misma honestidad que vemos en la oración de Ana, cuando con lágrimas en los ojos clamaba por un hijo. No había una estructura formal, solo un corazón afligido buscando la intervención de Dios. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana no tenía las palabras perfectas, pero Dios no necesitaba perfección. Él vio su sinceridad y eso fue suficiente para traer su respuesta. Es fácil sentirnos inseguros en nuestras oraciones, compararnos con los demás o pensar que no estamos diciendo lo correcto. Pero Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo orar con el Padre Nuestro, una oración sencilla, directa y llena de confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. No es una oración complicada, sino una que refleja dependencia total en Dios y reconocimiento de su grandeza. Esa es la esencia de una oración poderosa: saber que estamos hablando con nuestro Padre, alguien que nos ama y que no está esperando perfección, sino conexión. La oración no es un ritual complicado que debemos cumplir con precisión milimétrica. Es una conversación. Cuando te sientas a hablar con un amigo cercano, no te preocupas por cada palabra que dices, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Él no está esperando que uses las palabras más elocuentes. Está esperando que te acerques con un corazón abierto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios está más interesado en la autenticidad de tu corazón que en la sofisticación de tus palabras. A veces, las oraciones más simples son las que nos acercan más a Dios porque son auténticas. Cuando somos vulnerables, cuando dejamos de intentar impresionar o de seguir un guión preestablecido, nuestras oraciones se convierten en un eco de nuestra verdadera relación con Dios.
Él ya conoce nuestras necesidades antes de que las pronunciemos. Lo que busca es un corazón que se rinda, que venga tal cual es, con sus cargas, preocupaciones y dudas. No importa si tus palabras son torpes o limitadas, Dios escucha lo que hay detrás de ellas. Es posible que hayas pasado por momentos en los que sentías que no podías orar. Tal vez el dolor era demasiado grande o las palabras simplemente no salían, pero Dios entiende incluso nuestras lágrimas. Él escucha el lenguaje del corazón, como dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de silencio, cuando no encontramos las palabras, Dios sigue escuchando. La grandeza de Dios no depende de la grandeza de nuestras oraciones, sino de nuestra disposición a acudir a Él con lo que tenemos, por más pequeño que parezca. El poder de la oración no radica en lo bien que la expresamos, sino en el Dios a quien la dirigimos. Así que, la próxima vez que te sientas inseguro al orar, recuerda que lo que mueve montañas no es la elocuencia, sino la fe sencilla de un corazón sincero que confía en el poder de Dios. Número 8. El poder de orar por los demás. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones tienen más poder cuando oras por alguien más? Cuando nos unimos en comunidad, algo increíble sucede. La oración deja de ser solo una conversación privada y se convierte en una fuerza colectiva. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18:20. El poder de la oración no solo reside en el individuo, sino en la unidad, en la intercesión de unos por otros, en el clamor conjunto que llega hasta el cielo. Hay una fuerza espiritual única cuando decidimos orar por los demás. El libro de Hechos nos da un ejemplo poderoso de cómo la iglesia primitiva oraba en unidad por sus hermanos. Pedro estaba en prisión, encadenado y sin esperanza, desde la perspectiva humana. Pero mientras él estaba allí, la iglesia estaba orando fervientemente por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. ¿Y qué pasó? Dios envió un ángel para liberarlo. No fue solo la oración de Pedro, fue la oración intercesora de la comunidad lo que trajo el milagro. Orar por los demás no solo impacta a quienes reciben la oración, también transforma a quienes oran, nos ayuda a salir de nuestro propio mundo y nuestras preocupaciones y nos conecta con las necesidades de otros. Al interceder por alguien más, recordamos que no estamos solos en esta jornada. Hay una familia espiritual que está dispuesta a apoyarnos y caminar con nosotros en nuestros momentos de debilidad. Santiago 5:16 lo explica de manera clara. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es solo una opción, es un llamado. En un mundo donde la individualidad es exaltada, orar por otros nos enseña el verdadero valor de la comunidad. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, que nuestras luchas no son solo nuestras, sino que las compartimos con aquellos que están dispuestos a cargar con nosotros el peso. Cuando oramos por los demás, estamos diciendo: no estás solo en esto, estoy contigo, y juntos vamos a llevar esto ante Dios. Este acto de solidaridad espiritual no solo fortalece a quien recibe la oración, sino también a quien la ofrece. Imagina una cuerda fuerte que ata a varias personas. Si una persona se debilita, las demás pueden sostenerla. Así es la oración en comunidad. Cuando alguien en nuestra iglesia, en nuestra familia o en nuestro círculo de amigos está pasando por una prueba, nuestras oraciones actúan como esa cuerda. No dejamos que esa persona caiga, la levantamos en oración. Pablo entendió esto muy bien cuando pidió a los colosenses que oraran por él mientras estaba encarcelado. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Colosenses 4:2-3.
Es fácil pensar que nuestras oraciones no son suficientes, que no pueden hacer la diferencia en la vida de otra persona, pero subestimamos el poder de la intercesión. En el Antiguo Testamento, Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios estaba listo para castigarlos por su rebelión. En lugar de rendirse, Moisés se puso de pie por ellos en oración. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. Un hombre intercediendo por un pueblo entero cambió el curso de la historia. Ese es el poder de orar por los demás. Orar por otros no significa que siempre veremos resultados inmediatos. A veces, la respuesta tarda en llegar, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La persistencia en la oración comunitaria es clave. Recordemos a la mujer sirofenicia que pidió a Jesús que sanara a su hija. Aunque al principio Jesús no respondió, su fe y su persistencia movieron el corazón del Maestro. Entonces Jesús le respondió: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. Cuando oramos por otros, debemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. El poder de la oración en comunidad no se basa en la cantidad de personas que oran, sino en la unidad de corazón y propósito. Cuando nos unimos en oración, alineamos nuestros corazones con la voluntad de Dios y con las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Es un acto de amor que rompe las barreras del egoísmo y nos enseña a ser más como Cristo. Jesús mismo oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los protegiera y los guardara en unidad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Si Jesús oró por nosotros, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo por los demás? Clamar a Dios en comunidad es una de las expresiones más hermosas del amor cristiano. Es un recordatorio constante de que no caminamos solos, de que somos parte de una familia espiritual que está dispuesta a luchar en oración por nosotros. Y cuando lo hacemos, Dios nos escucha. Número 9. Cuando la fe choca con la lógica. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que lo lógico te decía que algo era imposible, pero tu fe te pedía que siguieras creyendo? En la vida, muchas veces nos encontramos en esa encrucijada. Lo que podemos ver y tocar nos dice que la solución no existe, que no hay salida, pero la fe insiste en que sigamos adelante. Este es el conflicto que surge cuando nuestra fe choca con la lógica. Pero Jesús nos mostró una y otra vez que lo imposible para el ser humano es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. La fe no siempre encaja con lo que parece razonable. De hecho, la fe muchas veces desafía la razón humana. ¿Cómo tiene sentido que 5 panes y 2 peces alimenten a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Humanamente, es ridículo pensar que esa pequeña cantidad de comida podría ser suficiente. Pero cuando el joven puso en manos de Jesús lo poco que tenía, lo increíble ocurrió. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió entre todos. Marcos 6:41. Aquí vemos que la fe no necesita ser lógica para ser efectiva, necesita estar en manos del Dios correcto. La lógica humana nos enseña que el tiempo cura las heridas, que los recursos limitados nos restringen y que ciertos problemas simplemente no tienen solución. Pero la fe opera en un reino diferente. Mientras la lógica se basa en lo que vemos, la fe se basa en lo que no vemos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. A menudo, cuando confiamos en Dios, nos pide que creamos en algo que no tiene ningún sentido lógico. Y es en ese salto de fe donde los milagros ocurren. Pensemos en los muros de Jericó. Desde una perspectiva militar, marchar alrededor de una ciudad durante 7 días sin atacar no tenía ningún sentido. Pero Dios no les pidió a los israelitas que confiaran en su lógica, les pidió que confiaran en Él.
Y cuando obedecieron, esos muros que parecían impenetrables cayeron por completo. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran grito, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. Cuando nuestra fe obedece a Dios, incluso cuando parece absurdo, se abren las puertas para lo milagroso. La lógica también nos dice que ciertos desafíos son demasiado grandes para nosotros. Cuando Goliat se paró frente al ejército de Israel, la lógica decía que ningún hombre común podía vencer a ese gigante. Sin embargo, un joven pastor llamado David no dependía de su fuerza, ni de su habilidad militar, ni siquiera de la lógica. Dependía de su fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. David sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. Su fe rompió las barreras de lo que parecía razonable y trajo la victoria. El choque entre la fe y la lógica es algo que todos enfrentamos en algún momento. La lógica dice que, si algo no tiene solución visible, entonces debemos aceptarlo. Pero la fe nos invita a seguir creyendo. Como la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años. Los médicos no podían curarla. Su situación era incurable desde un punto de vista lógico, pero su fe la llevó a tocar el borde del manto de Jesús, y con ese simple acto de fe fue sanada. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Para los demás, su situación era irreversible. Para su fe, la sanidad estaba al alcance de su mano. La fe nos desafía a caminar por caminos que no podemos ver, a creer en lo que parece absurdo y a esperar lo imposible. Muchas veces, la lógica intenta apagarnos esa llama, diciéndonos que debemos ser realistas, que debemos aceptar las cosas como son, pero la fe nos impulsa a ver más allá de lo que es visible. Nos recuerda que tenemos un Dios que no está limitado por las leyes humanas ni por las restricciones de este mundo, mas al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. La fe siempre abre puertas que la lógica cierra. Creer en lo increíble no significa negar la realidad. Significa aceptar que Dios tiene un poder que trasciende nuestra comprensión y que sus planes son más altos que los nuestros. A veces, nos pide que caminemos en fe sin entender el resultado final, solo confiando en que Él nos guiará. Cuando Jesús pidió a Pedro que caminara sobre el agua, le estaba pidiendo algo que desafiaba por completo las leyes naturales. Pero mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14:29. Nuestra fe no se basa en lo que tiene sentido para nosotros, se basa en un Dios que siempre tiene el control, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. En esos momentos en los que la fe y la lógica chocan, Dios nos está llamando a confiar más en Él que en nuestra propia capacidad de entender. Nos está desafiando a ver más allá de lo que es obvio y a creer en lo que solo Él puede hacer. Porque con Dios, lo increíble es solo el comienzo de lo posible. Número 10. Llamar a Dios desde lo profundo. ¿Alguna vez te has sentido tan sumergido en el caos que clamar a Dios parece ser tu último recurso? Hay momentos en la vida donde el dolor, la desesperación y el desánimo nos aplastan tanto que apenas tenemos fuerzas para levantar una oración. Pero es precisamente en esos momentos, cuando estamos en lo más profundo, que nuestros gritos desesperados alcanzan el corazón de Dios. No importa cuán bajo hayamos caído, cuán lejos nos sintamos de su presencia, Él escucha cuando lo llamamos desde las profundidades. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Jonás es un ejemplo perfecto de esto. En su desobediencia y huida de Dios, terminó en el vientre de un gran pez, sumergido en la oscuridad del océano. No había escape, no había salida visible, pero en ese momento de desesperación absoluta, Jonás hizo lo único que podía: clamar a Dios. Desde lo más profundo de su situación, cuando todo parecía perdido, levantó su voz.
y aunque estaba en un lugar de muerte y confinamiento, Dios lo escuchó. La lección aquí es poderosa. No hay lugar tan profundo o situación tan desesperada que esté fuera del alcance de Dios. El Salmo 130 expresa un sentimiento similar. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Salmo 130, 1-2. Estos momentos en los que sentimos que estamos hundidos, sin esperanza, son los momentos en los que nuestras oraciones pueden ser más sinceras y puras. Es el clamor del alma que ya no tiene nada que perder, que ha llegado al límite de sus fuerzas y que, en su vulnerabilidad, se vuelve completamente dependiente de Dios. Ese tipo de oración, una que surge desde lo más profundo del ser, tiene un eco especial en el cielo. El grito de la desesperación es diferente a cualquier otro. No se trata de una oración elaborada o cuidadosamente estructurada. No es el tipo de oración que se dice en voz baja o con calma. Es un grito desde el alma, un clamor que rompe las barreras del orgullo, del miedo y de la duda. En esos momentos no buscamos impresionar a Dios, simplemente buscamos su ayuda desesperada. Es el mismo grito que hizo Bartimeo el ciego cuando escuchó que Jesús pasaba cerca de él. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Era su último recurso, su única esperanza, y su grito no fue ignorado. Jesús se detuvo y le restauró la vista. La desesperación puede hacernos sentir aislados, como si estuviéramos solos en nuestra lucha. Pero la verdad es que, en esos momentos de mayor angustia, Dios está más cerca de lo que imaginamos. A menudo, es en esos momentos cuando finalmente nos rendimos por completo y dejamos de intentar solucionar las cosas a nuestra manera. Nos damos cuenta de que no tenemos el control, y es ahí donde Dios interviene. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Nuestro clamor no es una señal de debilidad, sino una señal de que hemos llegado al final de nosotros mismos y estamos listos para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La desesperación nos lleva a oraciones que son crudas y reales. No hay necesidad de máscaras ni de pretensiones. Cuando clamamos desde lo profundo, lo hacemos con total sinceridad, con el corazón abierto, porque no queda espacio para las apariencias, y es en ese tipo de oración, despojada de todo artificio, donde Dios se encuentra con nosotros de una manera profunda y transformadora, tal como lo hizo con el salmista cuando escribió: «Cuando mi corazón desfallecía dentro de mí, tú conociste mi camino». Salmo 142:3. Dios conoce nuestras luchas, aun cuando creemos que nadie más lo entiende. A veces, las situaciones que nos llevan a lo más profundo no son solo personales. Podemos estar intercediendo por alguien más, clamando por la sanidad de un ser querido o pidiendo por la restauración de una vida que parece estar perdida. En esos momentos, nuestras oraciones pueden volverse aún más desesperadas porque el peso de la carga es grande, pero incluso entonces Dios escucha. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Él no solo escucha, actúa, responde desde su trono y obra en medio de nuestra desesperación para traer su salvación. La desesperación no es el fin de la historia. Puede ser el punto de partida para un encuentro poderoso con Dios. Como sucedió con Jonás, como sucedió con Bartimeo, como ha sucedido con innumerables personas a lo largo de la historia, Dios responde al grito desesperado del corazón humano. No importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, no importa cuán imposible parezca la situación, cuando clamamos a Dios desde lo profundo, Él nos escucha y nos rescata. No siempre será de la manera que imaginamos, ni en el tiempo que esperamos, pero su respuesta siempre llega. Número 11. El propósito divino en cada respuesta. ¿Alguna vez has recibido una respuesta de Dios que no era lo que esperabas? Oramos con un propósito en mente, con una expectativa clara de lo que debería suceder, y cuando la respuesta llega de una manera diferente, es fácil sentirse confundido o incluso decepcionado.
Pero lo que debemos recordar es que cada respuesta de Dios, ya sea un sí, un no o un espera, lleva consigo un propósito divino que muchas veces trasciende nuestra comprensión. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios siempre tiene un plan mayor del que podemos ver. Mientras nosotros nos enfocamos en el presente, en la necesidad inmediata, Dios está orquestando algo más grande, algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Cuando el pueblo de Israel clamó por liberación en Egipto, Dios no solo respondió con su libertad. Él tenía un propósito mayor, llevarlos a la tierra prometida. Pero el camino no fue fácil, no fue inmediato, y muchas veces dudaron. Sin embargo, cada paso que Dios les pidió dar, cada respuesta, ya fuera la apertura del Mar Rojo o el maná en el desierto, tenía un propósito que iba más allá de lo que ellos podían ver en ese momento. A veces, nuestras oraciones se centran en lo que creemos que es mejor para nosotros, pero Dios ve más allá de nuestras limitaciones. Él no responde simplemente para darnos lo que pedimos, sino para cumplir su voluntad perfecta en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esto es Pablo. En 2 Corintios 12:8-9, Pablo le pidió a Dios que quitara un aguijón que lo afligía, orando repetidamente por su sanidad. Pero la respuesta de Dios fue un no que venía con propósito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó la dificultad de Pablo, porque había un propósito mayor en su vida: mostrar el poder de Dios a través de su debilidad. Es difícil aceptar que algunas respuestas de Dios no se alineen con nuestros deseos. Nos cuesta entender por qué a veces un no o un espera es lo mejor para nosotros. Pero es precisamente en esos momentos de duda o frustración cuando debemos recordar que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él tiene una visión completa de nuestras vidas y sabe qué es lo mejor para nuestro futuro. Como el alfarero que moldea el barro, Dios está dando forma a nuestra vida, incluso cuando no entendemos el proceso. Mas ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Otro ejemplo clave es la vida de José. Él tenía un sueño de grandeza, pero antes de que ese sueño se cumpliera, tuvo que pasar por años de sufrimiento, rechazo y prisión. Desde su perspectiva, cada una de esas etapas parecía una contradicción a la promesa que Dios le había dado. Pero Dios estaba obrando con un propósito más allá de lo inmediato. Cuando finalmente llegó a ser gobernante en Egipto, José entendió que todo lo que había vivido tenía un propósito mayor: salvar a su familia y a muchas naciones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. El propósito divino no siempre es evidente desde el principio. Muchas veces lo vemos solo cuando miramos hacia atrás. Cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil perder de vista que Dios está en control, guiándonos hacia algo más grande. Incluso en los tiempos de espera o en los momentos en que parece que no hay respuesta, Dios está trabajando. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. No hay detalle en nuestra vida que escape de sus manos. Cada giro inesperado, cada respuesta inesperada está tejiendo un plan perfecto. El propósito divino en las respuestas de Dios también nos enseña a confiar en su carácter, no solo en sus acciones. La clave está en conocer quién es Dios. Él es bueno, fiel, amoroso y justo. Cuando entendemos quién es Él, podemos confiar en que, aunque su respuesta no sea lo que esperábamos, es lo mejor para nosotros. Como un padre que sabe lo que sus hijos necesitan, Dios nunca nos da menos de lo que es bueno para nuestras vidas. Jesús lo explicó con claridad. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. El propósito divino está presente en cada respuesta, incluso en aquellas que no comprendemos. Nos reta a tener una fe madura, una fe que no se basa en lo que recibimos, sino en confiar en que Dios siempre tiene el control. Nos invita a soltar nuestras expectativas y a abrazar el plan que Él tiene, sabiendo que es mejor de lo que nosotros podríamos imaginar. A medida que aprendemos a confiar en el propósito detrás de cada respuesta, nuestra relación con Dios se profundiza. Dejamos de ver la oración como una simple lista de peticiones y comenzamos a verla como una conversación continua con aquel que siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Número 12. La llamada final. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en los momentos finales de la vida? Cuando todo lo que creíamos controlar se desvanece. En esos momentos críticos, cuando el tiempo parece detenerse y el final está a la vista, la única respuesta es clamar a Dios. En nuestro último suspiro, cuando ya no hay fuerza en nuestras manos ni palabras en nuestros labios, lo único que queda es el eco de nuestra fe. La historia del ladrón en la cruz, en los últimos momentos de su vida, nos muestra el poder de clamar a Dios incluso cuando parece que ya es demasiado tarde. Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Este hombre, colgado junto a Jesús, no tenía ningún mérito para ofrecer ni acciones que respaldaran su petición. Pero en un instante, su clamor fue escuchado. A pesar de su vida llena de errores, en su último momento encontró misericordia. Jesús le respondió: «De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Aquí vemos la magnitud del amor de Dios, que no está limitado por el tiempo ni las circunstancias. Incluso en el último suspiro, Dios responde a quienes lo buscan de corazón. La llamada final no es solo para quienes están al borde de la muerte, sino también para aquellos que, en el último momento de una situación desesperada, claman a Dios por ayuda. A veces creemos que hemos ido demasiado lejos, que hemos esperado demasiado tiempo, que nuestra oportunidad de recibir la gracia de Dios ha pasado. Pero la historia del ladrón en la cruz nos enseña que nunca es demasiado tarde para clamar. En un solo momento de fe, todo puede cambiar. Dios no está limitado por el tiempo. Él responde incluso en los momentos que parecen perdidos. La parábola de los trabajadores en la viña, contada por Jesús en Mateo 20, nos recuerda que Dios no recompensa según nuestro tiempo, sino según su gracia. Algunos trabajadores llegaron temprano y otros al final del día, pero todos recibieron la misma recompensa. Este acto de generosidad ilustra que no importa si hemos llegado a Dios en los primeros días de nuestra vida o en los últimos momentos. Su gracia es abundante y su amor es el mismo para todos. Así los postreros serán primeros y los primeros postreros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20:16. La misericordia de Dios es lo suficientemente amplia como para abrazarnos incluso en el último segundo. El ladrón en la cruz nos muestra que no necesitamos una vida perfecta para encontrar el favor de Dios, solo un corazón arrepentido y dispuesto a clamar. Al final, todo lo que importaba no eran sus errores ni sus fallos, sino su fe, y esa es una lección poderosa para todos nosotros. Cuando todo lo demás se desvanece, cuando el orgullo ya no tiene sentido y la fuerza física nos abandona, lo único que queda es nuestra relación con Dios. La llamada final es un acto de entrega total, una rendición a su voluntad y a su misericordia, sabiendo que Él nunca rechaza un corazón quebrantado. Hay un poder en clamar a Dios en esos momentos críticos, porque es cuando nuestra fe se vuelve más pura, más sincera. Ya no estamos motivados por nuestras propias agendas, sino por la necesidad desesperada de estar en su presencia. Y es en esos momentos cuando Dios se acerca más que nunca. El salmista lo expresó de manera hermosa: «De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti». Salmo 130:1. En los momentos más oscuros y difíciles, nuestro clamor tiene un eco especial en el cielo,
y Dios responde con su amor y su paz. La historia del ladrón en la cruz también nos recuerda que no debemos esperar hasta el último momento para clamar a Dios. Aunque la gracia de Dios es suficiente en cualquier etapa, Él nos llama hoy, en este momento, a acercarnos a Él. No tenemos que esperar hasta estar en una situación desesperada para buscar su presencia. Su deseo es que vivamos en comunión con Él todos los días, experimentando su amor y dirección en cada momento de nuestras vidas. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El clamor final también es un recordatorio de que la vida es frágil y temporal. No sabemos cuántos días nos quedan, no sabemos cuántas oportunidades más tendremos para acercarnos a Dios. Pero lo que sí sabemos es que cada día es una oportunidad de gracia, una invitación a conocerle más profundamente. La muerte no es el fin, sino el principio de una eternidad con Él, para quienes confían en su nombre. Por eso, la llamada final es más que un último suspiro, es el comienzo de una nueva vida en su presencia. El ladrón en la cruz representa a todos aquellos que en algún punto se han sentido indignos, alejados o sin esperanza. Su historia es la historia de todos nosotros, seres imperfectos que, al clamar a Dios, encontramos en su misericordia la salvación. Al final del día, lo que define nuestro destino eterno no es lo que hemos hecho, sino en quién hemos creído. En esos momentos finales, lo que realmente importa es dónde hemos depositado nuestra fe. Así que, tanto si te encuentras en una situación límite como si simplemente estás viviendo tu vida diaria, recuerda que Dios está siempre cerca. Su gracia está disponible para ti, no importa cuán tarde creas que es. Él responde a quienes claman con fe, sin importar si es en el primer aliento de vida o en el último suspiro. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que lo que hemos compartido aquí te haya inspirado y dado nuevas perspectivas sobre cómo Dios responde cuando clamamos a Él. Si este contenido te ha sido útil, te invito a explorar más videos en mi canal, donde encontrarás mucho más contenido valioso que puede ayudarte a crecer en tu fe y en tu vida diaria. No olvides suscribirte y compartir con aquellos que también puedan necesitar escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.